Apocalipsis capítulo 14, que ha sido el fundamento de esta semanita corta. Y de hecho, Apocalipsis 14 es el fundamento del seminario completo de Descubriendo el Apocalipsis, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14 es el clímax de la gran controversia, del gran conflicto entre Dios y el diablo. Y en Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14, el libro de Apocalipsis está escrito en una forma poética hebrea que se llama caísmo, ¿verdad? Caísmo. Y el 12, 13 y 14 representa el clímax de esta gran controversia. En Apocalipsis capítulo 14 está el último mensaje de Dios a la tierra antes de acabar con ella. Antes de Dios derramar su ira sobre este mundo pecador, pervertido, Dios está enviando un mensaje final a la tierra. Y dice Apocalipsis capítulo 14, vi volar por el medio del cielo, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el ¿qué? El evangelio eterno. ¿Para predicarlo a quién? A los moradores de Federal Way. A los moradores de Washington. No, a todos los moradores de la tierra. A toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Todo ser humano, antes de cerrarse la puerta de la gracia, antes de acabar el acceso al trono de la misericordia, van a escuchar este último llamado, este evangelio eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, amén. Todos Dios le está dando la oportunidad a venir al trono de la gracia, a aceptar y a reconocer. Pero lamentablemente, la Biblia dice que no, la mayoría no van a venir. Pero dice ahí, familia, el evangelio eterno. Le hago una pregunta. ¿Dónde encontramos el evangelio eterno? ¿En el santuario terrenal? No, ese santuario perdió su valor, ¿verdad? ¿Dónde encontramos el evangelio eterno? ¿En el santuario? Gloria a Dios, amén. Donde Cristo está ministrando ahora mismo por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuál es ese evangelio eterno? El evangelio eterno, ¿cuál es la primera dimensión del evangelio eterno? ¿El qué? El perdón de los pecados en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, pero ese no es el único, ese no es el evangelio completo. Ese es el principio. Y lamentablemente por ahí enseñan que ese es el evangelio, familia. Ese es el comienzo del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, amén. Porque después del perdón de los pecados, en el lugar santo viene ¿qué? La victoria sobre el pecado en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios no solamente te perdona de tus pecados, sino que te limpia de toda inmundicia. ¿Para qué? Para que puedas ser ese instrumento precioso y hermoso, para que los demás puedan ver el poder de Dios trabajando en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el final, la última dimensión del evangelio eterno, ¿es cuál? La erradicación o eliminación del pecado y la maldad para siempre. Esa es la mejor parte, amén. Apocalipsis 21, que dice: no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni lágrimas. Todas esas cosas pasarán. Estaremos ¿qué? El plan de salvación es regresar a la presencia de Dios, a regresar a los brazos de nuestro Padre Celestial, amén. Ese es el evangelio eterno y cada fase es ministrado a través de la vida de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué lindo! Todo el mundo va a escuchar este evangelio. Versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo ¿qué? El cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Por tiempo solamente hemos podido desglosar ese primer ángel. Y ese primer ángel está haciendo ¿qué? Es un llamado que Dios le está haciendo a su pueblo. Es un llamado que Dios le está haciendo a sus hijos, diciéndole que restaura los principios que yo establecí con mi Hijo Cristo Jesús en la iglesia primitiva. Restaura los principios, levanta los principios que son el fundamento de mi pueblo, amén. ¿Y cuáles son esos fundamentos? Temer a Dios, ¿es tenerle miedo a Dios? No, ¿es qué? Es reverenciar a Dios, honrar a Dios, ver que Dios se hizo hombre, ver que se humilló a su Hijo y se hizo hombre, se desvistió de sus mantos divinos y tomó esta carne. Ver eso es que, wow, de tal manera amó Dios al mundo, amén. Incomprensible, inconcebible humanamente saber y ver el sacrificio, el creador haciéndose creación. Y eso nos lleva a qué? A honrarlo, a humillarnos, ¿a qué? A obedecer su palabra, amén. Decir: aquí estoy, Señor, envíame aquí, gloria a Dios. ¿Por qué? Acuérdate, nosotros no obedecemos para ser salvos, porque no hay nadie que tiene ningún mérito para ofrecer para la salvación. Todos los méritos caen sobre Cristo, amén. Amén. Nosotros no hacemos nada para ser salvos, sino lo que hacemos es porque ya somos salvos en el Señor, amén. Es una muestra de gratitud, de amor, de confianza en lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios sabe lo que nos conviene. Y dice: darle gloria a Dios, ¿verdad? Y la pregunta era: ¿cómo nosotros
que no tenemos gloria propia, le podemos dar gloria a Dios. Y vimos que el proceso de la ¿qué? De la santificación, ¿verdad? Le hago una pregunta, ¿se ha olvidado en el cristianismo moderno el proceso de la santificación, de la limpieza? Dicen, ven a Jesús y sigue tu vida como si nada, ¿verdad? Y mucha gente que dicen que son cristianos y están viviendo como mundanos. ¿Por qué? Porque se olvidan de ¿qué? De que Dios te está diciendo, ven como tú eres, pero yo te voy a transformar. Yo te voy a hacer un vaso nuevo. Yo te voy a hacer santificar. Mi Espíritu Santo va a recrear y restaurar la imagen perdida de Dios en el ser humano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ahí le damos gloria a Dios cuando nuestro carácter sea igual, semejante al carácter de Cristo Jesús. La gente va a venir porque va a ver en ti algo diferente. Va a haber la alegría, el gozo de ser cristiano y la gente va a querer apegarse a eso. Amén. Gloria a Dios. Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuántos dicen amén? Se ha olvidado el cristianismo moderno del juicio. Se ha olvidado el cristianismo de que Dios, la ira de Dios va a venir sobre este mundo, de que Dios va a terminar con este mundo, ¿verdad? Hoy en día muchos dicen, no, Dios es tan bueno, todos se van a salvar. Ay, familia. Dios quisiera que todos se salvaran, amén. El problema es que no todo el mundo se quiere salvar. La gente prefiere este mundo que las cosas de Dios. Acuérdense lo que le dije. Dios tiene una promesa preciosa y aterradora en la Biblia. La Biblia dice que Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Y si los deseos de tu corazón están para el mundo, Dios te los va a dar, porque eso es lo que tú deseas. Pero acuérdate que Dios va a destruir esta tierra. Y cuando Dios la destruya, va a destruir a los que aman este mundo con ella. No porque Dios quiere destruir a los seres humanos, sino porque el ser humano ha pedido, desea el mundo por encima del cielo. Amén. Dios ha hecho provisión para todo ser humano ser salvo. Pero si tu deseo está para las cosas del cielo, y tú tienes los pies en la tierra, pero tienes la mente en el cielo ya, ¿verdad? La mente allá, pero trabajando aquí por Dios. Entonces Dios te va a dar los deseos de tu corazón, que es el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Dios te va a dar. Así que lindo, precioso. Y el juicio ya comenzó. ¿Cuántos dicen amén? Vimos la profecía de los 2300 días en Daniel capítulo 8. Y vimos que comenzó. ¿En qué año comenzó el juicio? En el 1844. Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, no en el santuario terrenal en el viejo pacto, como hacía el terrenal sumo sacerdote, sino el verdadero sumo sacerdote entró en el santuario celestial a purificar, a reconciliar, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? O sea, lindo, Cristo está abogando. El juicio es para condenar. ¿Para qué el juicio? Para vindicar, amén. Jesucristo está abogando por su pueblo, enseñando al universo que fulano de tal merece entrar al reino de los cielos. ¿Y cuál es la evidencia que va a llevar de que tú mereces entrar al reino de los cielos porque tu profesión de fe fue genuina? ¿Cuál es la evidencia? ¿El qué? El libro de tu vida. Tu vida. Una vida marcada por seguir los caminos del Señor. Amén. Esa es la evidencia, porque la profesión de fe, acuérdense, no sirve de nada si la profesión de fe no va de acuerdo con tus actos. La Biblia dice, seréis juzgados por tus obras, porque tus obras son un pero Dios conoce mi corazón. Sí, Dios es el único que lo conoce. El juicio no es para Dios, es para el resto del universo, para que ellos estén tranquilos sabiendo que tú vas a entrar al reino de los cielos, porque aquí has vivido ya para vivir en el cielo. Amén. Amén. Y dice, la última fase de ese primer ángel, adorar a aquel que hizo o que creó el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios está llamando otra vez a restaurar ¿qué? A restaurar la adoración que le pertenece a Él por ser nuestro ¿qué? Nuestro creador. Y Dios dice, regresa, restaura. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha olvidado, ¿sí o no?, de adorar a Dios como creador. ¿Y cómo es que Dios dice? Adórame, reconóceme que yo soy su Dios, que los creé. Y la Biblia nos enseña claramente, ayer estudiamos, que cuando vamos al Génesis, cómo se adora, reconoce a Dios como el creador de los cielos, la tierra y el mar, es que haciendo ¿qué? Reposando y guardando, conmemorando y celebrando su séptimo día de reposo el sábado. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Un día que Dios quiere pasarlo, deleitarse, un día completo. No es la mañana el culto, ¿eh? Guardar el sábado no es ir a la iglesia. Guardar el sábado es el día completo. El ir a la iglesia es parte de guardar el sábado, amén. Es parte de congregarse. Y Dios dice, congrégame, restaura. ¿Será que el cristianismo se ha olvidado de reconocer a Dios y adorarle como su creador en su séptimo día sábado, sí o no? Claro que sí. Y Dios está diciendo, regresa. Y estudiamos la Biblia, en alguna parte, muchos hermanos, ¿verdad? Inocentemente, por tradición, que van al domingo pensando que el domingo es el día del Señor, pero la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, en ninguna parte aparece un solo versículo donde Dios dice, quita la santidad de mi séptimo día y pónselo al primer día. En ninguna parte. Y vimos el registro bíblico donde dice, Jesús murió viernes
El sábado se guardó y el domingo, el primer día de la semana, resucitó. Evidencia bíblica de cuál es el día de descanso, cuál es el día de reposo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, porque Dios está levantando estas verdades otra vez, nuevamente. ¿Por qué? Porque todo esto, familia, tiene que ver con la bestia. Porque vimos versículos que dicen que la bestia va a ¿qué? Pensará en cambiar la ley de Dios y los tiempos. Interesante que el cuarto mandamiento es el único mandamiento que es una ley y que es tiempo también. Vamos a ver un poco sobre esos tiempos en esta noche. ¿Estamos gozando? Amén. Gloria a Dios. Señor se deleita, quiere pasar ese tiempo especial, gozarse con nosotros. Y Cristo cuando vino, ¿qué? La pelea con los fariseos nunca fue cuál día era el día de reposo. La pelea el debate con los fariseos era ¿qué? ¿Cómo guardar el día de reposo? Y Cristo lo que viene es a restaurarlo, a enseñar que es un día de gozo, de alegría, de sabrosura con el Señor, amén. Y con su familia y pasarle y deleitarnos. ¿Saben lo que es el sábado? El sábado es el día por excelencia que nosotros como pueblo podemos salir a darnos a conocer a nuestras comunidades. Amén. Si usted está cansado porque trabajó fuerte, pues descansa un ratito. Pero no es para que se vaya a ir de Aragán y se quede en su casa. ¿Saben? Para trabajar, familia, pero para trabajar por Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su... Familia, ¿por qué es que Babilonia va a caer? A ver si se acuerdan. ¿Por qué? Porque Babilonia No enseña, no predica. no estudia, no predica y no enseña el primer ángel. Como Babilonia no quiere ser llamado a la última advertencia de Dios, Babilonia quiere ser lo que Babilonia quiere hacer y quiere seguir sus propios rumbos, Babilonia va a caer, familia. Y dice que Babilonia tiene al mundo entero como borracho, ebrio, embriagado con el vino del furor de su fornicación. Y les comentamos que este sistema de Babilonia, ¿verdad?, es lo que el mundo le llama este nuevo orden mundial, pero la Biblia le llama Babilonia. El sistema es la que, la unificación, familia, de todas las iglesias cristianas, para luego unificar todas las religiones y unificar todos los gobiernos. Ese es Babilonia, porque esto es un sistema mundial. Así que no se deje llevar por la mayoría. Amén. No se deje llevar. Yo ya yo le envié información, pero acuérdense, si usted no me ha dado su correo, yo le voy a enviar todo esto y le voy a enviar un link donde usted puede ver toda la serie completa, donde yo voy desglosando la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el 666, todo completito, amén. Amén. Esa sabrosa rica que quisiéramos. Y ya el pastor Silvio y yo hemos hablado que quizás para el 2017 traigamos el seminario completo para aquí, para poner a esta comunidad a gozarse con la palabra, amén. Amén. Pero yo no quisiera tener que regresar, porque yo quisiera que me dijeran, no hace falta, porque los hermanos están en fuego predicando el mensaje de los 3 ángeles, amén. Ojalá yo estuviera sin trabajo, ojalá, pero el Señor me tiene trabajando, amén. Dice el versículo 9, y los que estén en Babilonia, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora, o si alguno obedece a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen de reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y aquí está el versículo clave. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 9 mandamientos. Los 10, porque los 10 fueron escritos con el mismo dedo de Dios sobre piedras, amén. Los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de ¿quién? De Jesús. Gloria a Dios. Familia, ¿usted quiere evitar adorar a la bestia? ¿Quiere evitar adorar a la imagen? ¿Quiere evitar recibir la marca de la bestia? Aquí está la clave. Busque la fe de Jesús en su vida diaria y guarda sus mandamientos. Si usted guarda los mandamientos y tiene a Cristo como el fundamento de su vida, usted no puede adorar a la bestia. Amén. Usted no puede recibir la marca, porque esa es la clave. Y sigue diciendo: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque las obras con ellos... Y la última parte de este evangelio eterno, de este mensaje de los 3 ángeles, está en el versículo 14. Miré, y he aquí que una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una ¿qué? Una hoz aguda. Y el tiempo
el templo salió otro ángel, clamando a gran voz, el que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está ¿qué? Madura. Gloria a Dios. Este tercer mensaje, este tercer ángel, mensaje de los tres ángeles, el último llamado, termina, después de la predicación de estos tres ángeles, termina con el regreso de Cristo Jesús. Amén. Termina con el regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Ahora, la pregunta es que vamos a contestar esta noche. ¿Es el regreso de Jesucristo un rapto glorioso o es un rapto secreto? ¿Verdad? Hoy en día, la mayoría de los cristianos, familia, piensan que Cristo viene como un ladrón en la noche, calladito, escondido, invisible, a llevarse a la iglesia, a raptar la iglesia, y se va a llevar a la iglesia y se la va a llevar para el cielo. Nadie se va a darle cuenta, ¿verdad? Usted va a estar conduciendo y de momento, si su esposa está conduciendo, su esposa desaparece y tú, ¡ay! Choque en carro, como presentan en ¿dónde? En Hollywood. Familia, tenga mucho cuidado cada vez que Hollywood presenta algo que tenga que ver con la palabra de Dios, porque todo lo pervierte. La pregunta entonces es esa. La Biblia habla de la segunda venida de Cristo. La Biblia habla del pronto regreso de nuestro Salvador. De hecho, el Apocalipsis, desde el comienzo hasta el final, señala y habla del regreso de Jesucristo. Es el evento más glorioso mencionado en la palabra de Dios. Es el clímax del evento. Es el gran momento de regreso. Y tan grande es que de hecho Enoc profetizó sobre el regreso de Jesús. Dice en Judas 14:15. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con decenas de millares de sus santos para ejecutar ¿qué? Juicio contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus obras impías que han cometido ¿qué? Creo que Dios le está hablando a los impíos. Y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. Todavía no había venido la primera vez el simiente y ya estaban profetizando sobre la segunda vez. Amén. Ya estaban hablando del regreso cuando todavía no había venido ni la primera vez. Esta noche, familia, vamos a estudiar el famoso rapto secreto. Le pregunto, ¿tiene el rapto secreto fundamento bíblico o es un invento de la cultura popular? ¿Es la segunda venida de Jesucristo un rapto secreto o es un rapto glorioso? Yo no me crié en una iglesia, en una familia cristiana. Así que yo cuando llego al cristianismo, yo me encuentro con estos dos puntos, ¿verdad? Y entre ellos, entre esas dos posiciones, si es un rapto glorioso o un rapto secreto, hay variedad entre ellos, ¿verdad? Pero mayormente esos son los dos consensos bíblicamente establecidos. Y yo no digo, mira, si es un rapto secreto, es un rapto secreto, ¿verdad? Pero si es un rapto glorioso, es un rapto glorioso. Igual con el día del Señor. Si el día del Señor es domingo, guardo el domingo. Si es lunes, guardo el lunes. Si es sábado, guardo el sábado. Yo lo que quiero es obedecer a mi Dios. Se le fiel de acuerdo a su palabra. Amén. La pregunta entonces que nos hacemos es: ¿cómo es este rapto? Y si es glorioso, nos fuimos con el glorioso. Y si es secreto, nos fuimos con él. Amén. Interesante que la palabra rapto no aparece en las escrituras. ¿Lo sabía? La palabra rapto no aparece en ninguna parte en el contenido original, en el hebreo y en el griego original. Aparece lo que sí se conoce como la palabra arrebatado. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Vamos a ver. En las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos ¿qué? Siempre con el Señor. Esa palabra arrebatado es la palabra griega arpazo, que significa tomar, llevar jalar, tomar por fuerza. Eso es lo que significa la palabra arrebatamiento. Amén. Es tomar a algo y llevarlo y moverlo a otro lugar. ¿Están conmigo? Esa es la palabra que aparece aproximadamente 18 veces en la palabra de Dios. Toda esa información yo se la voy a dar. ¿Cuántos están? Amén. Ahora, vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es por excelencia donde comenzamos a desglosar esta teoría. Y le voy a repetir. La mayoría de los cristianos, en el cristianismo hoy en día se enseña, Cristo viene como ladrón en la noche. Unos serán tomados, otros serán dejados. Calladamente. Van a venir. Luego de eso van a venir 3 años y medio de paz. ¿Verdad? Luego van a venir 3 años y medio de tribulación. Entre esos 3 años y medio va a aparecer
el anticristo se va a levantar, ¿verdad? Y se levanta. Y luego al final de esos 7 años, luego va a regresar Jesucristo por tercera vez. Esa es la creencia. O sea, lo que están enseñando es que hay 2 oportunidades. Porque cuando yo hablo con muchas personas sinceras que piensan en el rapto secreto, yo les pregunto, ellos me decían, mira, yo sigo mi vida. Mi esposa ya estaba metida en las cosas de la iglesia. Yo sigo mi vida. Pero cuando yo vea que mi esposa se la rapten y que se desaparezca, ya yo sé que yo tengo 7 años para ponerme al día. Y cuando durante esos 7 años, entonces yo me pongo al día, porque entonces viene, es como que hay un segundo tour, una segunda guagua, ¿verdad? Familia, estoy de esto lo que están diciendo, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, yo sigo así como si nada, y cuando vea, interesante que las mismas personas que creen en esto del rapto secreto, dicen que el Espíritu Santo se va a ir de la tierra. Entonces le pregunto, ¿y cómo entonces esas personas que están aquí en la tierra durante esos 7 años se van a poder arrepentir si no está el Espíritu Santo? ¿Amén? Porque sin Espíritu Santo no hay arrepentimiento. ¿Están conmigo? Y uno empieza a preguntar y a cuestionar y a empezar a analizar esas cosas. Vamos entonces a ver, ¿será esto verdad de que el rapto es secreto, invisible, calladito? ¿O que la Biblia enseña que en la segunda venida de Cristo va a ser el momento, el evento más asombroso, glorioso y maravilloso que el universo jamás ha visto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, comprimido, solamente una parte. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de qué. Yo no puedo venir aquí y decirle lo que yo quisiera que fuera el regreso de Cristo. Lo que mi mamá me enseñó, lo que el pastor me dijo, lo que vi en una película, lo que vi en un documental. No puedo, porque la Biblia dice en Apocalipsis 22 que hay una maldición a todo el que la añade o todo aquel que le trate de quitar sobre las profecías. La profecía no hay interpretación privada. No es lo que yo crea, lo que me gusta. Es qué dice Dios. Amén. Y tenemos que estudiar la evidencia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hay personas que a veces toman unos u otros versículos para sacar y tratar de llegar con unas conclusiones y sacar ciertas enseñanzas. Pero no podemos hacer eso. ¿Qué dice la Biblia? Dios es bien repetitivo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Para que nadie venga y diga, bueno, yo creo que la Biblia dice eso. Esa es tu interpretación. No hay interpretación privada en la Biblia. Hay una sola interpretación y la Biblia es la que nos la da. Amén. Vamos nosotros, familia, a estudiar todos los versículos en la Biblia que hablan sobre el ladrón en la noche. Amén. Vamos a analizar y vamos a aplicar algo que ya aprendimos, que es que un versículo sin contexto es un pretexto. No podemos sacar un versículo fuera de su contexto para nosotros tratar de interpretarlo como nosotros queremos. Tenemos que estudiarlo dentro del contexto y el contexto nos va a decir exactamente lo que está hablando. Así que esta noche vamos a ver todos los versículos que hablan del regreso de Jesucristo como un ladrón en la noche. ¿Están conmigo? Y nosotros lo vamos a analizar y vamos a ver qué dice el contexto. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y esta es la pregunta que nos vamos a hacer. La venida de Jesús como un ladrón en la noche. ¿Está hablando del tiempo que vino un ladrón que no avisa? ¿O está hablando de la manera que vino un ladrón calladito, silencioso, prácticamente invisible? ¿Están conmigo? Cada versículo que vamos a mirar nos vamos a hacer las 2 preguntas. ¿Está hablando del regreso de Jesucristo de la manera como un ladrón, callado, invisible, silencioso? ¿O está hablando del tiempo un ladrón que viene, que no avisa, que no dice cuándo es? ¿Están conmigo? Vamos a hacer eso, vamos a hacer las cosas justamente y vamos a mirar la Biblia como es. Estamos en Apocalipsis, en Mateo capítulo 24. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice ahí, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente ¿quién? Solamente el Padre sabía en ese momento, ¿verdad? Mas, como en los días de Noé, así será ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. Lo que quiere decir es que Jesucristo dice, así como fue los días de Noé, así será mi regreso. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se ¿qué? Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús nos advierte y nos dice, estaban durante los tiempos antes del diluvio, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Amén? Quiero que entiendan algo. No le está hablando al mundo.
Dios muy pocas veces le habla a la gente del mundo porque la gente del mundo no cree. Él está hablando a la iglesia, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué significa eso? Ese es el tema de mañana en la mañana. Amén. Vamos a desglosar esas profecías tan sabrosas porque es una advertencia a la iglesia de que así como en los tiempos de Noé, así está la iglesia antes del regreso de Jesucristo, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que venir mañana por la mañana, amén. Aquí entro a Federal Way porque vamos a desglosar esa profecía. Pero nota que dice ahí, y no entendieron. Versículo 39. ¿Quién no entendió? Los que estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo. Y como no entendieron porque estaban demasiado envueltos, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, vino el diluvio y se los llevó ¿a quién? A todos. ¿A quién se llevó el diluvio? A los que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Brinquemos al versículo, pero debemos pasar por el 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Miren lo que dice el 42. Velad, pues porque no sabéis a qué hora o a qué tiempo ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, o sea, nosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién es el siervo? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el que cuando su Señor venga le halle así. Familia, le hago una pregunta. Aquí dice que como un ladrón. ¿Está hablando de la manera que viene un ladrón invisible, silencioso, o está hablando del tiempo que viene un ladrón que no avisa? ¿Verdad? Parece indicar que está hablando la hora, el tiempo, ¿verdad que sí? Pero eso es un versículo. Vamos a seguir mirando otros para seguir analizando. Vayan conmigo a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos a usar mucho nuestra Biblia, que como ustedes saben, muchos versículos, mientras menos hablo yo y más habla la Biblia, mejor. Pero yo hablo mucho. Apocalipsis, ¿qué digo? Lucas capítulo 12. Vamos a analizar todos los versículos, solamente hemos visto uno. Lucas capítulo 12, vamos a comenzar en el versículo 35. Lucas 12, 35. ¿Están ahí? Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese ¿de dónde? De las bodas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que cuando llegue y llame, le abra enseguida. Brincamos al versículo 39. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estén preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre nuevamente está hablando, ¿verdad? Como ladrón. Le pregunto, el contexto, ¿está hablando de la manera que viene un ladrón, invisible, calladito, silenciosa? ¿O está hablando del tiempo que viene el ladrón, que no avisa? ¿Cuál de las dos? Del tiempo. Aquí está mucho más claro, ¿verdad que sí? Muy bien, pero no podemos dejarnos por uno o dos. Hay que ver la evidencia completa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Si usted sigue después de los evangelios, se va a encontrar con el libro de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filemón, Colosenses. Después de Colosenses se va a cruzar con Tesalonicenses. Si llegaste a Timoteo, te pasaste. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Si pasaste a Timoteo, a Tito, a Hebreos, te pasaste. Dale para atrás un poquito. Después de Corintios, de Gálatas, Efesios, Filemón, Colosenses, Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Dice aquí, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como que. Nota que aquí no dice que Jesucristo regresa como ladrón en la noche. Dice que el día del Señor vendrá como que, como ladrón en la noche. A ver, silencioso, calladito. Que cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Le hago una pregunta. ¿Usted alguna vez ha visto destrucción invisible, silencioso? Cuando algo se destruye, se ve y se escucha, ¿verdad que sí? Y aquí también lo compara como los dolores de una mujer encinta. Le hago una pregunta. Cuando vienen los dolores de una mujer encinta, ¿son silenciosos? Especialmente ustedes que han pasado por eso, ¿verdad? Son calladitos, nadie los ve, nadie se da cuenta que tú estás. No, ¿verdad? Eso es una cosa grande. Y así está comparando. Sigue diciendo. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿no qué? No durmamos. ¿Por qué? Si no es dormir, es que estar ¿qué? Despiertos, atentos. ¿Para qué? Durmamos como los demás y no velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, despiertos, atentos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Le hago una pregunta. El contexto dice que el día de Jesucristo, el regreso del Señor será como ladrón en la noche. Está hablando aquí de alguna manera silenciosa, invisible o callada como ladrón. O está hablando del tiempo que no avisa, que no se sabe cuándo es, que estemos pendientes, velemos y estemos conscientes. ¿Cuál ustedes creen que es? El tiempo, ¿verdad? Inclusive dice que viene como ladrón, que cuando digan paz y seguridad, de momento ¿qué? ¡Pum! Destrucción repentina, como los dolores de mujer en parto. Esto no suena, familia, como algo silencioso ni calladito. Y ustedes que han tenido hijos saben que sí, ¿verdad? Ustedes saben cómo debe ser esto. Vayan conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Amén. Versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Están gozando? ¿Por qué es importante esto? Ay, familia. Esto es extremadamente importante entender cómo va a ser el regreso por el gran engaño del diablo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. ¿Están ahí? Versículo 10, perdón. Pero el día del Señor vendrá como ¿qué? Nuevamente. ¿Qué es lo que viene como ladrón en la noche? Es el día viene como ladrón en la noche. Escuchen esto. Silencioso, invisible, calladito. En lo cual los cielos pasarán con grande ¿qué? Un estruendo. Es algo que no se escucha. No. Con grande estruendo. Y oigan esto, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debáis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán ¿qué? Deshechos, y los elementos siendo quemados ¿qué? Se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales ¿qué? Familia, aquí aparece que el día del Señor como ladrón en la noche va a ser algo callado, silencioso, que nadie se va a dar cuenta. Totalmente lo contrario. Dice que será con gran estruendo, o sea, un gran ruido. ¿Qué será? Y los elementos, o sea, los elementos son la tierra. ¿Será qué? Serán ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y dice, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Parece esto que está hablando del regreso del Señor como ladrón en la noche, invisible, calladito, silencioso. Aquí dice totalmente lo contrario. Alborotoso, destructor, fuego quemándose. Cuando usted ve fuego, usted no solamente ve, si quizás usted ha estado cerca de un fuego bien grande, no solamente se ve, pero se escucha cuando ese fuego está corriendo por ese bosque. ¿Verdad? Eso es lo que dice aquí. Pero no hemos terminado. Quedan 2 versículos. Y los 2 están en el libro de Apocalipsis. Vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Hasta ahora la evidencia está claramente señalando que el regreso como ladrón está implicando el tiempo, ¿verdad? Que no avisa, que no se sabe cuándo viene. Y no está hablando nada de que sería de calladito, invisible. Apocalipsis capítulo 3. ¿Estamos ahí? Dice aquí en el versículo 3.
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como que, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesucristo mismo nos dice, cuidado, ten pendiente, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque vendré como ladrón. ¿Cómo? No, que no se sabe cuándo. Amén. El contexto nuevamente, ¿está hablando de la manera o está hablando del tiempo que no avisa? Del tiempo. Y ahora viene mi favorito. Y les voy a explicar por qué este es mi favorito. Porque las personas que piensan en el rapto secreto son las mismas personas que piensan, ¿verdad? Inocentemente muchos, la mayoría, son los mismos que piensan que las profecías de Apocalipsis se van a cumplir con el pueblo de Israel literal, allá en el santuario terrenal literal, en Jerusalén literal, ¿verdad? Pero sabemos que el Apocalipsis está escrito de manera simbólica, ¿verdad? Y ese es el gran engaño del diablo. El pueblo de Dios no es el pueblo de Israel, ese pueblo rechazó al Mesías, amén. Y ahora todo, independiente de raza, lengua, pueblo, nación que venga y acepta a Jesucristo, ellos son el pueblo de Dios, amén. Ellos son los hijos de Dios, ellos son el Israel espiritual, como ya hemos visto, claramente la Biblia señala. Pero estas personas dicen que el Apocalipsis después del capítulo 4 no le hagan caso. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana va a ser raptada y eso de Apocalipsis 3 para abajo dice que entonces le va a pasar a los que se quedan durante esos 7 años. Interesante, porque la Biblia dice que el que tenga oídos, oiga. ¿Cuántos tienen oídos aquí? Levanten la mano los que tengan oídos. Entonces las profecías de Apocalipsis son para nosotros. Y vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 16. En Apocalipsis capítulo 16 tenemos las 7 plagas postreras del Apocalipsis. Y yo les comenté a ustedes, ¿verdad? Y les voy a enviar ese estudio también. Les voy a enviar el estudio, los links para que vean los temas. Las 7 plagas de Apocalipsis 16 van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis capítulo 1. Lo que quiere decir que la tierra regresará a su estado vacío y abismal. Noten lo que dice Jesucristo. Entre medio de la 6ª plaga y la 7ª plaga en el versículo 15. Jesús dice, he aquí, yo vengo como ¿qué? Como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su ¿qué? Jesucristo anuncia a su pueblo que entre medio de la 6ª y la 7ª plaga, que cuidado que vengo como ¿qué? Vengo ladrón. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo va a haber una gran tribulación. Y se llama la guerra del Armagedón. Y el diablo va a reunir las fuerzas del mundo para destruir al pueblo de Dios. Pero Jesucristo nos dice aquí que ¿qué? Tranquilo pueblo. Tranquilo, tú sigue fiel. Tú sigue firme en ese día. Porque yo voy a venir cuando ellos menos lo esperan. Amén. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué si Jesucristo ya vino como ladrón antes de estos eventos catastróficos, por qué nos está diciendo entre medio de la 6ª y la 7ª plaga que por ahí vengo como ladrón? Es porque todavía no hay. Gloria a Dios. Y como estas personas inocentemente no leen la Biblia después de Apocalipsis capítulo 3, lo ignoran, cuando tú le enseñas este versículo se quedan como con los ojos como pescado de freezer. No saben qué responder, ¿verdad? Y uno tratando por amor a ellos enseñarles, familia, esto está bien claro. Miren lo que sigue diciendo ahí mismo en Apocalipsis capítulo 16. Versículo 17. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo que hecho está. ¿Cuándo fue la otra vez que se pronunció esa frase? En la cruz del Calvario. Jesucristo dijo, hecho está. Porque ¿qué había completado, terminado? Su obra como ¿qué? Como cordero, como sacrificio. Hecho está ya. ¿Verdad? El sacrificio, la muerte por los pecados del ser humano. Cuando dice aquí hecho está, ¿saben por qué lo está diciendo? Porque ha terminado su obra como sumo sacerdote. Ha terminado su obra en el lugar santísimo y dijo, hecho está, se acabó la primera fase del juicio. ¿Y qué va a suceder? Versículo 18, entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. ¿Desde que qué? Desde que los hombres han estado sobre la tierra. Familia, esto es una cosa increíble. Dice Lucas capítulo 21, 33 al 36. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean ¿qué? Cargados de comiendo y bebiendo y de los afanes de esta vida, y venga de repente
sin aviso sobre vosotros aquel gran día. Dice, velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar ¿cómo? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Nuevamente está hablando claramente, yo voy a venir, estén pendientes, estén alertas porque voy a regresar. Y la pregunta es, ¿quién va a estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando regrese? ¿Y saben cuál es la contestación a esa pregunta? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, hablando del sexto sello. Ojalá tuviéramos tiempo para desglosar todo esto. Dice ahí, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un ¿qué? Ya habló de un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como ¿qué? Como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió ¿de qué? Familia, ustedes, nosotros que somos del Caribe, ¿verdad? Los puertorriqueños y dominicanos y quizás hay un jamaiquino por ahí o alguna otra isla. Si una de nuestras islas fuera removida de su lugar, nosotros hablamos bien duro, ¿verdad? Los dominicanos y los puertorriqueños. Ustedes nos van a escuchar si pasa algo así. Amén. Esto es un evento catastrófico. Este sexto sello tiene un cumplimiento histórico, ya lo entendemos. Pero tiene un cumplimiento dual porque volverá a ocurrir justo antes de ¿qué? Sigue diciendo el versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y la pregunta es, ¿por qué todos los seres humanos están escondiéndose? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá qué? Sostenerse en pie, o quién podrá estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Un gran evento. Esta tierra será sacudida violentamente, destruida. Y la pregunta es ¿quién? El capítulo 7 contesta que son ¿quiénes? Los 144,000, ¿verdad? Un grupo literal, un número simbólico. Ese grupo de personas que va a estar vivo, que van a tener ¿qué? El sello de Dios. Amén. Ellos van a estar protegidos en medio de las 7 plagas de Apocalipsis capítulo 16. ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos grupos hay, familia? Hay 3 grupos. Hay 2 planes de salvación. Un plan de salvación para los gentiles y uno para los judíos. No, es un solo pueblo, un solo plan de salvación, un solo Dios. Amén. Y todo el que venga al final, todos. Ahora, familia, ¿qué tiene que ver este asunto? De uno será tomado y el otro será dejado. Bien sencillo. Bien sencillo. Lo que está hablando es del orden. Porque todos van a ser tomados. Unos van a ser tomados para destrucción y otros van a ser tomados para salvación eterna. Amén. El orden es el que está al revés. Porque la mayoría enseña que primero serán tomados los salvos calladitos invisiblemente. Y luego, entonces después, la Biblia no enseña eso. Porque en los tiempos de Noé, ¿quién fue tomado por la destrucción? Los perdidos. ¿Y quién fue el que quedó? Noé en el arca. Amén. Fueron tomados primero los perdidos y luego vamos a ver que los salvados también serán tomados. Cuando dicen amén, gloria a Dios, porque vamos a ser tomados todos juntos y vamos a gozarnos. Les voy a enviar todas esas notas. Ahora, la pregunta es, si no hay ninguna evidencia o prueba bíblica de este asunto, de un rapto secreto, de un regreso de Jesucristo calladito invisible, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, familia, aquí está lo que se conoce como la teoría del hueco, o en inglés the gap. Y es que estos cristianos, inocentemente, toman la profecía de las 70 semanas, que ya la estudiamos, ¿verdad? Y tenemos las 70 semanas cumplidas hasta el fin ¿de qué? Hasta el fin del apedreamiento de Esteban, ¿verdad? Pero ellos toman hasta el asunto del Mesías. Y luego del asunto del Mesías, esa última semana o esos últimos 7 años, lo envían para el futuro. Y lo ponen en el tiempo del fin. ¿Y saben de dónde salió eso? Eso sale de la bestia. Todo eso sale de la bestia, todo eso sale del cuerno pequeño del anticristo. Y toman esa teoría y le llaman el gap. Entre medio de ese gap, desde la muerte de Jesucristo hasta el final, entonces va a venir. Y entonces, entre medio de esos 7 años, se le va a levantar el anticristo como una fuerza secular fuera de la iglesia. Pero ya nosotros vimos que ¿qué? Que el anticristo es el que ¿qué?
no es una fuerza secular, sino el que se pone en el lugar de Cristo, el que dice ser Cristo sobre la tierra. ¿Están conmigo? Y este es el gran engaño. ¿Por qué? Porque todo esto, familia, es una gran mentira. Es una gran mentira, y se lo voy a decir de esta manera. Es una mentira diabólica. ¿Por qué? Porque tú pensar, tanta gente inocente que conozco, que piensan, bueno, cuando mi esposo, aquello que yo vea que la iglesia se lo rapen, entonces yo me voy a poner al día. Familia, no hay dos trenes, es un solo tren. Y si usted no se monta en ese tren, no se vista porque no va. Se acabó. Hay una sola oportunidad y la oportunidad es ahora. Y mucha gente inocentemente, muy buenos, están cayendo en este gran engaño. Y aquí vemos la profecía de las 70 semanas cumplidas al pie. No hay ninguna profecía de tiempo en la Biblia que se corte en algún momento y se tira la última parte para el futuro. Ninguna profecía de tiempo en la Biblia, nunca. Esta profecía se cumple completito y terminó en el año 34 con el fin del tiempo de probatoria de los 490 años. Familia, ¿quieren saber lo que es peor todavía? Porque es que esto sí que me pone mal. Es que la bestia hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. No solamente la ley de Dios, sino los tiempos. ¿Los tiempos qué? Los tiempos proféticos. Van a ver en mis presentaciones que eso está ocurriendo y eso se cambió. Y familia, lo peor de todo es que la bestia lo cambió hace cientos de años atrás. ¿Y saben lo que pasó? Lo convirtieron en una serie de novela. Familia, Left Behind, a novel of the earth's last days. Familia, esto comenzó, se popularizó con un libro de novela. ¿Entiende lo que es eso? Es un libro de ficción. Y este libro se vendió como fue uno de los libros más vendidos en la historia del mundo. Ese libro se vendió y después vino la película. Left Behind, Left Behind. Aquí está la última que salió con Nicolas Cage. ¿Verdad? Y dicen los críticos que lo único